Tienes 24 horas para demoler esa monstruosidad o llamamos al sheriff. Eso fue lo que me gritó la presidenta de la JOA justo antes de que revelara el secreto que destruiría completamente su mundo. Ahí estaba yo, 3 días construyendo la cabaña de mis sueños cuando esta mujer irrumpe en mi terreno con un portapapeles y una actitud. Victoria Mendoza, reina abeja de la JOA, exigiendo que derribara todo porque violaba los estándares de la comunidad. El olor de la resina de pino de la madera fresca se mezclaba con su perfume asfixiante mientras la grava crujía bajo las SU versus demás vecinos furiosos. Está agitando papeles legales, amenazando con multas masivas, actuando como si fuera dueña del lugar. Poco sabía ella que yo tenía información que volcaría completamente este juego de poder. Información que convertiría sus amenazas en el error más caro de su vida. Pero antes de contarte cómo una llamada telefónica legalmente obliteró toda una JOA, deja un comentario. ¿Qué harías si los vecinos trataran de robarte tu tierra? Y dime desde dónde nos estás viendo. Las pesadillas de JOA nos unen a todos. Déjame retroceder y contarte cómo comenzó esta pesadilla. Mi nombre es Miguel Herrera, 45 años, electricista recién divorciado que heredé 5 acres de paraíso montañoso de Texas de mi excéntrico tío Esteban. Después de meses de infierno en los tribunales y vivir en un apartamento estrecho de la ciudad, este terreno se sintió como salvación, un lugar donde podría construir algo real y tal vez convencer a mi hija adolescente Emma de que su viejo no era un completo fracaso. El tío Esteban era el misterio de la familia. Desapareció en las montañas en 1980. Aparecía en Navidad oliendo a humo de leña y combustible diésel. Siempre murmurando sobre que la tierra tiene más secretos que árboles. La mayoría de los parientes lo descartaban como el tío ermitaño loco. Cuando su abogado llamó diciendo que había heredado su propiedad, pensé que el tío Esteban sabía algo que el resto de nosotros no sabía. La tierra era impresionante. El agua del arroyo gorgoteaba sobre piedras lisas. Los gritos de halcón resonaban en los acantilados de granito, y el aroma agudo de la resina de pino mezclado con salvia silvestre. Criaba el perfume natural. Había una vieja fundación de concreto donde Esteban había comenzado algo, además de un taller que parecía pertenecer a un museo fronterizo. Parado ahí respirando aire que no sabía a gases de escape, sentí esperanza por primera vez en meses. Retiré mi 401k, renuncié a mi trabajo en la ciudad, y comencé a construir una modesta cabaña de troncos. Nada lujoso, solo un hogar sólido donde Emma pudiera venir los fines de semana y ver a su papá construir algo valioso en lugar de destrozar su vida. El ritmo del martillo sobre el clavo, la mordida satisfactoria de la sierra a través de la madera. Después de meses de abogados y papeleo, el trabajo físico honesto se sintió como terapia. Día 3 de construcción, ella apareció. Victoria Mendoza emergió de un BMW X5 blanco prístino como un ángel corporativo de la muerte. Mediana edad, ropa casual de negocios de diseñador, aferrándose a un portafolio de cuero como un escudo. Sus tacones hicieron clic contra el suelo rocoso con precisión militar, y su perfume, algún arma de asalto floral, chocaba con el aire de la montaña tan violentamente que me hizo llorar los ojos. Disculpe. Marchó por mi propiedad como si fuera suya. ¿Es usted el individuo responsable de esta construcción no autorizada? Dejé mi sierra circular, notando cómo pronunciaba individuo, como si le dejara mal sabor en la boca. Miguel Herrera, construyendo una cabaña en mi tierra. Usted es Victoria Mendoza, presidenta de la JOA de Valle Pinos. Hojeó papeles con autoridad teatral. Esta construcción viola múltiples convenios comunitarios. Sin permisos, sin revisión arquitectónica, sin evaluación ambiental. Francamente, este enfoque rústico amenaza significativamente nuestros valores de propiedad. Miré alrededor a la naturaleza virgen que se extendía hasta el horizonte. ¿Qué comunidad? No vio casas. La Asociación de Propietarios de Valle Pinos gobierna todas las propiedades residenciales dentro de nuestra jurisdicción. Produjo un documento de aspecto oficial. Su tío firmó estos convenios cuando nos formamos hace 6 meses. Usted heredó sus obligaciones. Hace 6 meses. El tío Esteban murió hace 8 meses. Me entregó una orden de cese y desista exigiendo el cese inmediato de la construcción más una factura por 2.500 pesos en multas acumuladas por violación. Retire todos los materiales dentro de 48 horas, anunció Victoria. Las multas diarias comienzan en 500 pesos, duplicándose semanalmente. Protegemos muy en serio nuestros estándares comunitarios. La amenaza colgaba en el aire de la montaña como humo. Pero luego entregó el mensaje real. Déjeme ser franca, señor Herrera. Sus ojos se deslizaron sobre mi ropa de trabajo, camioneta golpeada y manos callosas. Este no es el tipo de vecindario donde las personas en su situación típicamente prosperan. Mantenemos ciertas expectativas sobre la calidad de los residentes.
Odiaría que su hija se sintiera avergonzada por cualquier problema desagradable. La mención de Emma golpeó como un puñetazo en el estómago. Esta mujer me había investigado, sabía sobre mi divorcio, mis luchas financieras, mi hija. ¿Está amenazando a mi familia? Las palabras salieron más frías de lo que pretendía. La sonrisa de Victoria era afilada como viento invernal. Ofrezco consejo amigable. Algunas batallas no valen la pena pelear, especialmente cuando claramente está en desventaja. Se subió de nuevo a su BMW, pero hizo pausa antes de irse. 48 horas, Sr. Herrera. No haga esto más difícil de lo necesario. Mientras sus luces traseras desaparecían por el camino de la montaña, las últimas palabras del tío Esteban resonaron en mi cabeza. No dejes que nadie te empuje. Miré la orden de cese y desista. Luego mi cabaña a medio construir. Victoria Mendoza pensaba que tenía todo el poder. Estaba a punto de descubrir cuán catastróficamente equivocada estaba. Victoria no esperó 48 horas. Regresó la mañana siguiente con un abogado y confianza a nivel de esposas. Un Honda Civic golpeado se detuvo detrás de su BMW y salió la excusa más triste de consejero legal que había visto. Douglas Ramírez parecía haber obtenido su título de derecho de una caja de Cracker Jack. Traje barato, corbata manchada de café, maletín sostenido con cinta adhesiva y desesperación. Señor Herrera, anunció Victoria con autoridad teatral. Se le está sirviendo con documentos legales oficiales. Cese la construcción inmediatamente y prepárese para las consecuencias financieras. Ramírez nerviosamente barajó papeles. Conforme a los convenios de la JOA Valle Pinos, debe 15,000 pesos en multas retroactivas por violación. Además, nunca recibió documentos de divulgación JOA apropiados durante la transferencia de propiedad, anulando sus reclamos de propiedad. 15,000 por construir en mi propia tierra. El olor del sudor nervioso de Ramírez mezclado con el perfume asfixiante de Victoria creó esta nube tóxica de intimidación legal. Revisaré estos con mi abogado, dije calmadamente. La risa de Victoria se quebró como hielo. No puede pagar un abogado. Sr. Herrera. Ahórrese la vergüenza. El minuto que se fueron, manejé directamente a la corte del condado. Betty, la empleada amigable, me ayudó a excavar a través de registros de propiedad. El olor a moho de documentos viejos y el zumbido de luz fluorescente creó esta atmósfera de película de detective mientras descubría algo que hizo hervir mi sangre. La JOA Valle Pinos se formó exactamente hace 6 meses, 2 meses después de que murió el tío Esteban. Recordé que mi abogado de divorcio una vez me dijo que el tiempo en documentos legales es todo, y este tiempo era imposible. Los límites se dibujaron como un objetivo perfecto alrededor de mi propiedad, incluyendo solo 12 casas. Mis 5 acres representaban el 60% de su área total de tierra. Eso es muy sospechoso, susurró Betty sobre los mapas de propiedad. Parece que alguien dibujó esas líneas específicamente para atrapar la tierra de su tío. Saqué más registros, y cada miembro de la JOA era pariente de Victoria o trabajaba para la compañía de construcción de su esposo. Esto no era gobernanza comunitaria. Era crimen organizado con un portapapeles. Había leído suficientes novelas de thriller legal para saber que las personas muertas no pueden firmar nuevos contratos. Y tampoco puedes estar obligado por acuerdos hechos después de que ya posees la tierra. Tiempo para mi contragolpe. Llamé a Sarah Kim, una abogada inmobiliaria afilada como navaja. Su oficina olía a café fresco y pura determinación. Esto es legalmente imposible, dijo Sarah, extendiendo documentos por su mesa de conferencias. No puedes obligar retroactivamente a una persona muerta a nuevos convenios formados después de su muerte. He visto estafas de JOA antes, pero esto es descarado incluso para sus estándares. Vamos a presentar contrademandas, anunció Sarah. Acoso, reclamos falsos, imposición intencional de angustia emocional, además de investigar cómo incluyeron su propiedad en límites dibujados después de la transferencia de propiedad. Pero Victoria escaló rápido. 2 días después, convocó una reunión comunitaria de emergencia sin invitarme. Obviamente, mi vecino Jaque asistió y reportó de vuelta sobre cervezas en mi porche. El aire nocturno llevaba humo de leña de chimeneas distantes mezclándose con aromas del bosque de pinos que me recordaron por qué me había enamorado de este lugar. Tiene a la gente aterrorizada, dijo Jaque, alegando que eres algún vagabundo peligroso con antecedentes criminales. Mentiras completas, pero el miedo se extiende más rápido que la verdad en comunidades pequeñas. Luego vino la guerra digital. Victoria creó un grupo de Facebook de seguridad comunitaria Valle Pinos, publicando mi foto robada de un boletín sindical viejo junto con advertencias sobre criminales transitorios que amenazan a nuestros niños y valores de propiedad. Los comentarios fueron veneno vicioso. Saquen a este depredador. Mis hijos no están seguros. El sheriff necesita actuar ahora.
Pero la arrogancia de Victoria se convirtió en su caída. En su prisa por probar que la JOA tenía dinero para acción legal contra alborotadores, publicó sus registros financieros públicamente. Esos números contaron una historia impactante. 847,000 pesos recolectados en evaluaciones especiales durante 6 meses para 12 casas. Eso es más de 70,000 pesos por familia. ¿Para qué? Sin amenidades comunitarias, sin instalaciones compartidas, sin proyectos de infraestructura. Había aprendido durante mi propio divorcio que los gastos legítimos siempre tienen rastros de papel. Cuando los abogados no pueden mostrarte exactamente dónde fue tu dinero, usualmente fue al bolsillo de alguien. Sara casi se atraganta con su café cuando le mostré la evidencia de Facebook. Acaba de admitir públicamente fraude financiero masivo. Victoria nos entregó un caso federal en bandeja de plata. La mañana siguiente trajo la opción nuclear de Victoria. Un camión de inspector del condado se detuvo en mi entrada. El inspector, claramente incómodo, me entregó una citación por múltiples violaciones de construcción que cerrarían completamente la construcción. Lo siento, amigo, murmuró, evitando el contacto visual. Órdenes desde arriba. Alguien tiene influencia seria en la oficina del condado. El sabor metálico de la corrupción colgaba en el aire de la montaña como humo de un fuego distante. Mientras su camión desaparecía por el camino de la montaña, me di cuenta de que Victoria había cruzado una línea que no podía descruzar. Había escalado del acoso civil a la corrupción gubernamental usando oficiales financiados por contribuyentes para resolver venganzas personales, pero me acababa de entregar la opción nuclear. Las agencias federales no solo investigan fraude financiero. Investigan oficiales públicos que toman sobornos para acosar ciudadanos privados. Victoria pensaba que estaba jugando ajedrez mientras yo jugaba damas. No tenía idea de que estaba a punto de voltear todo el tablero. El siguiente movimiento de Victoria llegó a las 3 de la mañana con el sonido de vidrios rotos y el olor acre del combustible diésel quemando mis fosas nasales despierto. Tropecé afuera para encontrar mi sitio de construcción pareciendo una zona de guerra. Alguien había tomado un bate de béisbol a mi pila de madera, esparciendo 2X4S como palillos gigantes de pick-up. Mi generador yacía de lado, combustible empapando las agujas de pino con ese aroma químico agudo que hizo llorar mis ojos. Clavos para techos brillaban a través de mi camino de acceso como confeti mortal, estratégicamente colocados para destrozar cualquier llanta que se atreviera a cruzarlos. El mensaje era cristalino. Victoria había terminado de jugar juegos legales. Al amanecer, descubrí mi camioneta sentada sobre 4 llantas desinfladas y una queja anónima de la EPA en mi email alegando que estaba destruyendo humedales sensibles. Los humedales en cuestión, un pequeño arroyo estacional que había estado gorgoteando a través de mi propiedad desde antes de que Victoria naciera. Pero la guerra psicológica apenas estaba comenzando. Alrededor del mediodía, carros comenzaron a aparecer a través de la entrada de mi camino. No bloqueando completamente el acceso. Eso sería obviamente ilegal, solo posicionados para que tuviera que realizar gimnasia automotriz para llegar a mi propia tierra. Cuando me acerqué a los conductores, alegaron ser ciudadanos preocupados ejerciendo su derecho constitucional de estacionarse en caminos públicos. El sabor de la inocencia fabricada era más amargo que el diésel que aún persistía en el aire. Luego vinieron las señales de seguridad falsas. Advertencias oficiales de zona de construcción peligrosa, solo personal autorizado brotaron a lo largo del camino de montaña como hongos venenosos. Se veían lo suficientemente legítimas para engañar a mi contratista Pete, quien llamó en pánico. Miguel, tengo 3 clientes preguntando si tengo licencia para limpieza de desechos peligrosos, dijo Pete, su voz tensa de preocupación. Se corre la voz de que tu sitio está contaminado. No puedo permitirme perder otros contratos por esto. Victoria había convertido mis conexiones comunitarias en armas contra mí. Recordé haber leído en algún lugar que los mejores artistas de estafa siempre convierten tus propios recursos en armas. Y ella estaba demostrando esa teoría perfectamente. Pero el sabotaje significaba desesperación, y las personas desesperadas cometen errores rastreables. Sara y yo pasamos el día siguiente siguiendo rastros de papel en el tribunal. El olor a moho de documentos viejos mezclado con el café de Betty la empleada creó esta atmósfera de película de detective mientras descubríamos el verdadero juego de Victoria. Mountain Vista Resorts se había acercado al condado hace 6 meses con planes para un resort de lujo de 50 millones de pesos. La ubicación propuesta necesitaba mis 5 acres como la pieza central escénica. Vistas de spa, elevación del campo de golf, proximidad de helipuerto. Según el acuerdo de desarrollo, no podían comenzar la construcción sin adquirir todas las propiedades residenciales dentro del corredor turístico designado. Mi tierra no solo estaba en el camino de Victoria. Era la llave dorada a su cofre del tesoro.
Mira esta tarifa de consultoría, susurró Betty, señalando una línea enterrada en los documentos de planificación del condado. Mountain Vista pagó a alguien 400,000 pesos por consultoría de relaciones comunitarias. La taza de café de Sara se congeló a medio camino a sus labios. Eso no es consultoría. Eso es un soborno con tarjeta de presentación. Repentinamente, la línea de tiempo agresiva de Victoria tuvo perfecto sentido. No solo estaba recolectando tarifas de Joa. Estaba ganando una comisión masiva por entregar mi propiedad a los desarrolladores. Cada día que resistía le costaba cientos de miles de dólares en ganancias del resort. Esa noche, puse mis habilidades de electricista a trabajar instalando un sistema de seguridad integral. Sensores de movimiento, cámaras de visión nocturna, todo el conjunto. Si Victoria quería escalar a comportamiento criminal, lo haría en alta definición y a todo color. No tuve que esperar mucho para la presentación principal. Alrededor de la medianoche, una camioneta pick-up se arrastró por mi camino de acceso con faros apagados, motor apenas susurrando a través del silencio de la montaña. El conductor, usando una sudadera con capucha que no podía esconder su línea de mandíbula familiar, comenzó a verter algo de una lata de gasolina cerca de mi pila de madera. Mis cámaras capturaron todo en detalle perfecto, incluyendo el momento en que miró directamente al lente como un venado atrapado en los faros. Tommy Mendoza, hijo de Victoria, chico de 20 años que aparentemente había heredado el talento de su madre para la estupidez de nivel felonía. La mañana siguiente trajo mi contragolpe. Caminé a la oficina del sheriff con unidades USB llenas de evidencia en video. El intento de incendio de medianoche de Tommy, completo con reconocimiento facial e identificación de placa de matrícula. Repentinamente, la narrativa de ciudadano preocupado de Victoria se desmoronó más rápido que la coartada de su hijo bajo interrogación. Pero no había terminado de excavar. Los archivos públicos de la JOA revelaron un tesoro de fraude financiero. Pagos de consultoría de seguridad a compañías que no existían, servicios de jardinería del cuñado de Victoria que vivía en Florida, y tarifas de investigación legal que harían sonrojar a los jueces de la Corte Suprema. Victoria había estado sistemáticamente saqueando la tesorería de la JOA mientras se posicionaba para el pago del resort. Estaba haciendo doble inmersión, robando de vecinos hoy mientras planeaba cobrar por su tierra mañana. Mientras veía las imágenes del incendio de Tommy por quinta vez esa tarde, el aire de la montaña llevando el aroma de pino y nubes de tormenta acercándose, me di cuenta de algo crucial. Victoria no solo era codiciosa, estaba atrapada. El trato del resort probablemente tenía fechas límite, y cada día que permanecía significaba que arriesgaba perder todo. Los animales acorralados muerden más fuerte justo antes de morir. Pero también cometen los errores más espectaculares. La respuesta de Victoria al arresto de su hijo fue rápida, viciosa y completamente desquiciada. La mañana siguiente, desperté para encontrar un oficial de proceso en mi puerta con una orden judicial de emergencia. Victoria estaba alegando que estaba construyendo una instalación comercial ilegal y exigiendo que la corte me forzara a demoler todo inmediatamente. El papeleo alegaba que estaba planeando operar una operación de vivienda transitoria para elementos indeseables que destruiría el tejido moral de nuestra comunidad. El olor de tinta legal fresca se mezclaba con el aire matutino de pino mientras leía a través de 15 páginas de ficción creativa. Victoria quería 100,000 pesos en daños comunitarios y estaba pidiendo una orden de restricción inmediata que me impidiera entrar a mi propia propiedad. Pero eso era solo el acto de calentamiento. Para el mediodía, 3 inspectores del condado invadieron mi tierra como langostas. Cumplimiento ambiental, seguridad de construcción, evaluación séptica, todos escribiendo citaciones por violaciones que no existían. El inspector principal, Rodríguez, seguía disculpándose bajo su aliento mientras fotografiaba mi trabajo eléctrico perfectamente legal. Lo siento, hermano, susurró. Órdenes desde muy arriba de mi grado de pago. Alguien está pagando dinero serio para hacer tu vida un infierno. El sabor metálico de la corrupción colgaba más pesado que la niebla de montaña rodando. Durante mi divorcio, había aprendido que cuando la intimidación legal falla, el acoso burocrático se convierte en el arma principal. Inspecciones interminables, demandas de cumplimiento imposibles, muerte por 1000 cortes de papel. Pero Victoria guardó su golpe más cruel para el final. Esa tarde, mi exesposa Linda llamó, su voz temblando de furia. Miguel, ¿qué diablos está pasando? Los amigos de Emma le están mostrando publicaciones de Facebook llamándote delincuente sexual. Está encerrada en su cuarto llorando, preguntando si su papito es realmente un monstruo. Mi sangre se volvió fría ártica. ¿Qué publicaciones? ¿Algún grupo de seguridad comunitaria con tu foto y advertencias sobre depredadores registrados que atacan niños? Mentiras completas.
Pero los compañeros de clase de Emma la están tratando como si estuviera contaminada. La voz de Linda se quebró. ¿Quieres saber si está segura visitándote más? El pensamiento de mi hija de 15 años leyendo esas mentiras, teniendo amigos que susurran y señalan, hizo mi visión borrosa de rabia. Victoria había convertido a mi propia hija en arma contra mí, cruzando cada línea que importaba. To do esta fabricado, Linda. Estoy peleando una joa corrupta tratando de robar mi tierra para desarrolladores. Arregla esto, me gritó. Algunos jueces consideran escándalos de redes sociales dañinos para menores. Esto podría afectar tus derechos de custodia. Después de que colgó, me senté en el taller del tío Esteban, rodeado por el aroma de madera vieja y aceite de motor, sintiendo 40 años de historia familiar presionando sobre mí. Esto ya no era sobre propiedad. Victoria estaba amenazando mi relación con la única persona que realmente importaba. Pero su desesperación había creado mi oportunidad. Esa tarde, mi vecino Jaque tocó con noticias urgentes. Miguel, el grupo de Victoria publicó otra alerta de emergencia, alegando que amenazaste quemar el vecindario. Están usando una foto tuya sosteniendo lo que parece un arma. En realidad tu sierra circular, pero fotografiada para parecer amenazante. Los comentarios de Facebook eran un frenesí alimentario. Llamen SWAT, armado y peligroso. Protejan a nuestros niños. Pero Jaque se acercó más con la inteligencia real. 3 familias de Joa me abordaron privadamente. Victoria está amenazando sus evaluaciones de propiedad si no firman declaraciones contra ti. Están aterrorizados de ella ahora, no de ti. Más importante, la tesorera de Joa Beth Morrison había estado haciendo preguntas incómodas sobre dinero faltante. Victoria había estado evadiendo solicitudes de auditoría mientras demandaba más evaluaciones especiales de miembros. Beth encontró facturas para compañías que no existen, susurró Jaque. Pagos por trabajo nunca realizado. Está demandando una revisión financiera completa, y Victoria está en pánico. Esto me dio el contragolpe que necesitaba. Llamé a Sara inmediatamente. El castillo de naipes financiero de Victoria se está colapsando. Si podemos forzar una auditoría de emergencia de Joa antes de que destruya evidencia, la tenemos. Aún mejor, dijo Sara. Las acusaciones falsas de delincuente sexual son crímenes federales de difamación. Podemos presentar cargos criminales mientras perseguimos el fraude financiero. Pero quería golpear a Victoria donde realmente duele, su billetera. La mañana siguiente, manejé a cada negocio que la familia de Victoria poseía o frecuentaba. Armado con capturas de pantalla de sus publicaciones falsas sobre mí siendo un depredador peligroso, tuve conversaciones muy calmadas y factuales con gerentes sobre su responsabilidad por apoyar campañas difamatorias contra ciudadanos locales. Las comunidades montañosas pequeñas viven de reputación. Cuando el taller de autos, tienda de abarrotes y ferretería todos repentinamente se volvieron demasiado ocupados para servir a la familia Mendoza, la palabra se extendió más rápido que fuego salvaje. Para la tarde, la propia madre de Victoria la llamó demandando una explicación de por qué la familia estaba siendo rechazada por negocios locales. Esa tarde, mientras nubes de tormenta se reunían sobre las montañas y lluvia comenzó a golpetear contra las ventanas de mi cabaña, sentí la marea finalmente volteándose. Victoria había jugado demasiado fuerte, atacando demasiados frentes simultáneamente, mientras sus crímenes financieros estaban siendo expuestos. Pero también sabía que los criminales desesperados no se rinden silenciosamente. Detonan todo a su alrededor. El olor de lluvia acercándose mezclado con resina de pino me recordó las palabras finales del tío Esteban sobre la tierra teniendo secretos. Mañana descubriría exactamente lo que quiso decir, y Victoria Mendoza aprendería que algunos secretos tienen el poder de destruir reinos enteros. La mañana siguiente, estaba levantando tablones del piso en el taller del tío Esteban cuando mi palanca golpeó algo que definitivamente no era madera. El sonido metálico resonó a través del espacio polvoriento como una campana anunciando el destino. Debajo de 40 años de acerrín acumulado y manchas de aceite de motor, encontré una caja fuerte de acero del tamaño de un maletín pintada de verde militar y cerrada con una combinación que probablemente se había establecido durante la administración de Carter. El olor a moho de documentos viejos me golpeó como una ola cuando finalmente la abrí usando el cumpleaños del tío Esteban. El viejo romántico había usado el día que compró esta tierra. Adentro había carpetas manila gruesas como directorios telefónicos, sellos corporativos que se sentían sustanciales como monedas de oro, y suficiente papeleo legal para asfixiar un tribunal. Pero fue el certificado de incorporación en la parte superior el que hizo temblar mis manos. Brennan Holdings LLC incorporada el 15 de marzo de 1998. Propietario único, Esteban J. Herrera. Mi tío no solo había poseído 5 acres de paraíso montañoso.
Había formado secretamente una compañía tenedora hace 27 años y la usó para adquirir silenciosamente algo que cambiaría todo. El siguiente documento explicó cómo había logrado el golpe financiero del siglo. En 2010, el desarrollador original que construyó la subdivisión Valle Pino se declaró en bancarrota durante la crisis inmobiliaria. Mientras todos los demás huían del sector inmobiliario, el tío Esteban intervino como un fantasma y compró toda la deuda hipotecaria en default por centavos por dólar. No las casas, la tierra real debajo de ellas. Cada propiedad individual en lo que se convertiría en el reino de Joa de Victoria estaba construida en tierra que el tío Esteban poseía a través de su compañía tenedora. Los propietarios habían estado pagando sus hipotecas fielmente durante más de una década, pensando que poseían su tierra. Pero legalmente, eran inquilinos. Y la compañía de administración de propiedades que recolectaba sus pagos mensuales, reenvió todo a Brennan Holdings LLC, lo que explicaba cómo un ermitaño de montaña podía permitirse su estilo de vida cómodo. Estaba sosteniendo la escritura de todo un vecindario, 47 casas, 12 de las cuales habían formado la preciosa Joa de Victoria, todas ellas sentadas en tierra que me pertenecía ahora. El sabor del tabaco de pipa del tío Esteban aún persistía en el aire del taller, mezclado con el peso de documentos que se sentían como si pudieran aplastar montañas. Entendí ahora por qué había mantenido este secreto enterrado. Poseer las casas de las personas sin que lo sepan, es el tipo de revelación que destruye familias y fractura comunidades. Pero también significaba algo más, algo que hizo que mi pulso martillara contra mis sienes. Victoria Mendoza, presidenta de Joa y reina del acoso, había estado recolectando tarifas y amenazando con multas en tierra que no poseía. Su propia casa, el centro de comando para su campaña de intimidación, estaba sentada en propiedad donde tenía 3 meses de atraso en el alquiler. Podía desalojarla legalmente con 30 días de aviso. Los registros bancarios en la caja fuerte mostraban todo. Pagos de alquiler mensual fluyendo a cuentas de Brennan Holdings, recibos de impuestos de propiedad, gastos de mantenimiento para caminos y servicios públicos que los propietarios pensaban que estaban pagando a través de sus tarifas de Joa. El tío Esteban había sido el terrateniente invisible para toda una comunidad, recolectando alquiler a través de una compañía de administración mientras dejaba que las personas creyeran que poseían su tierra. Los papeles de incorporación eran genuinos, sellados con sellos oficiales del Estado y notarizados por abogados cuyas firmas podían ser verificadas. Las escrituras de propiedad coincidían perfectamente con los registros del condado. Las cuentas bancarias eran reales, y el rastro del dinero era claro como agua de arroyo de montaña. Me senté en la silla del taller del tío Esteban, rodeado por el aroma de cuero viejo y secretos olvidados, sosteniendo papeles que me daban más poder sobre Victoria Mendoza del que ella jamás había soñado posible. Podía desalojar a cada miembro de la Joa que había participado en acosarme. Podía vender todo el desarrollo a Mountain Vista Resorts y convertirme en millonario de la noche a la mañana. Podía destruir vidas de la misma manera que Victoria había tratado de destruir la mía. Pero las palabras finales del tío Esteban resonaron en el aire polvoriento. No dejes que nadie te empuje. No había dicho empuja más fuerte de vuelta. Había dicho no dejes que te empujen. Había una diferencia. Y esa diferencia determinaría qué tipo de hombre elegía ser. El peso del secreto del tío Esteban se sentó en mis hombros como una manta de plomo mientras extendí los documentos de incorporación a través de la mesa de conferencias de Sara. El olor de café fresco se mezclaba con la gravedad de lo que descubrimos. No solo estaba peleando una Joa más. Era el terrateniente de todos los que habían estado tratando de destruirme. Esto es legalmente impenetrable, dijo Sara, examinando el sello corporativo bajo su lámpara de escritorio. Tu tío fue meticuloso. Cada documento apropiadamente archivado, cada pago rastreado, cada requisito legal cumplido durante 27 años. Sacó un bloc legal y comenzó a bosquejar nuestras opciones como un general planeando una campaña. Plan A, revelar tu estado de terrateniente inmediatamente y negociar disolución de Joa. Limpio, simple, saca a Victoria de tu espalda permanentemente. Plan B, aplicación selectiva. Terminar arrendamiento solo para los líderes del anillo de acoso. Victoria, su familia, tal vez 2 o 3 otros. Dejar que los vecinos inocentes se queden. Plan C, opción nuclear completa, exposición mediática de todo el esquema, investigación federal de crímenes financieros de Joa, trastorno comunitario completo. Pensé en Emma leyendo esas horribles publicaciones de Facebook, en mis vecinos que habían sido manipulados por las mentiras de Victoria, en el tío Esteban eligiendo mantener este poder secreto durante décadas. ¿Qué tal el plan D? Usar el apalancamiento para construir algo mejor. Las cejas de Sara se alzaron. Explica. Victoria ha estado robando de esta gente mientras miente sobre la propiedad de la tierra.
¿Qué tal si exponemos los crímenes financieros, pero ofrecemos a la comunidad una forma hacia adelante? Alquileres reducidos, oportunidades reales de propiedad, convertir esta joa tóxica en algo que ayude a las familias en lugar de destruirlas. Mientras Sara investigaba precedentes legales, llamé a mi amigo electricista Jaque para ayudar con la preparación técnica. Manejamos a su taller donde el olor familiar de alambre de cobre y componentes eléctricos me recordó que tenía habilidades más allá de la guerra legal. Realmente vas a necesitar esto grabado, dijo Jaque, ayudándome a probar un sistema de audio de grado profesional. Cuando dejes caer esta bomba, quieres cada palabra documentada para protección legal. De vuelta en mi camioneta, reflexioné sobre algo que había aprendido durante mis años de aprendizaje hace mucho tiempo. Los sistemas eléctricos más poderosos no son los que crean las chispas más grandes. Son los que entregan exactamente la cantidad correcta de corriente para hacer el trabajo. Muy poco y nada pasa. Demasiado y quemas la casa. Esta situación requería poder precisamente calibrado. Esa tarde, traje a Beth Morrison, la tesorera de la JOA, que había estado haciendo preguntas incómodas sobre las finanzas. Nos encontramos en una ubicación neutral, el restaurante local, donde el aroma de pastel de manzana y conversación honesta se sintió como un santuario después de semanas de guerra legal. He estado sospechosa sobre nuestros libros durante meses, confió Beth sobre café que sabía a valor líquido. Victoria ha estado evadiendo solicitudes de auditoría mientras recolecta tarifas sin precedentes. Hemos pagado 847,000 pesos en evaluaciones especiales solo este año, pero no puedo encontrar registros de dónde fue ese dinero. Deslicé fotocopias de las facturas fraudulentas de Victoria a través de la mesa. Compañías que no existen, servicios nunca realizados, tarifas de consultoría que harían sonrojar al Congreso. Las manos de Beth temblaron mientras revisaba la evidencia. Ha estado robándonos mientras amenaza nuestras casas. Pero Miguel, incluso si la exponemos, ¿cómo protegemos a familias que han invertido los ahorros de su vida en estas propiedades? Ahí fue cuando supe que el plan D era la elección correcta. Durante los siguientes 2 días, Sara y yo elaboramos una presentación que serviría múltiples propósitos. Expondríamos los crímenes de Victoria mientras ofrecíamos a la comunidad un camino hacia adelante que honrara tanto la justicia como la compasión. Los documentos legales fueron preparados por triplicado, almacenados en múltiples ubicaciones seguras con copias enviadas a investigadores federales que se especializan en casos de fraude de JOA. También me comuniqué con Emma por primera vez desde la llamada enojada de Linda. La voz de mi hija era pequeña y herida cuando contestó, pero pude escuchar esperanza colándose mientras explicaba la verdad sobre las mentiras de Victoria. Entonces, no estás realmente en problemas, papá. Las cosas en línea sobre ti siendo peligroso, todo es falso. Completamente fabricado, Carino. Y pronto, todos sabrán la verdad. Pero Emma, necesito que entiendas algo importante. Cuando las personas tratan de herirte con mentiras, la mejor respuesta no son más mentiras. Es la verdad entregada en el momento exactamente correcto. La reunión comunitaria fue programada para la noche del viernes en el centro comunitario Valle Pinos. Victoria la había convocado como una sesión de emergencia para abordar al individuo peligroso que amenaza nuestro vecindario. No tenía idea de que estaba a punto de proporcionar el escenario perfecto para su propia caída. Mientras me sentaba en mi cabaña completada esa noche, escuchando el arroyo gorgotear a través de los pinos y viendo estrellas aparecer en el cielo claro de montaña, sentí la presencia del tío Esteban en el aire nocturno. Había mantenido este secreto durante décadas, esperando a la persona correcta y el momento correcto para usarlo sabiamente. Ese momento había llegado, y a diferencia de la campaña de destrucción de Victoria, esta revelación construiría algo mejor de las cenizas de su codicia. Mañana por la noche, la verdad tendría su día en la corte. La desesperación de Victoria alcanzó nuevas alturas cuando trató de tenerme internado en una instalación de salud mental. El papeleo llegó el martes por la mañana vía archivo de corte de emergencia, una petición alegando que estaba mostrando signos de severa inestabilidad psicológica y haciendo amenazas creíbles contra miembros de la comunidad. Victoria había convencido de alguna manera a un juez de que era lo suficientemente peligroso para requerir evaluación psiquiátrica inmediata y posible internamiento involuntario. El olor de documentos legales frescos mezclado con mi café matutino creó una atmósfera de desayuno surrealista mientras leía a través de su última obra de ficción. Según la declaración jurada de Victoria, había estado vigilando obsesivamente a los vecinos, haciendo amenazas sobre quemar casas y exhibiendo signos clásicos de delirio paranoico e ideación violenta. Incluso había incluido declaraciones de testigos de 3 miembros de JOA alegando que me había acercado a ellos por la noche, divagando sobre conspiraciones y amenazando hacer que todos pagaran por lo que me habían hecho. Fabricación completa, pero terriblemente oficial.
Para el mediodía, las cosas escalaron más allá de documentos legales. Un convoy de camionetas pick-up apareció al final de mi camino de acceso. La patrulla ciudadana de Victoria armada con rifles de caza y furia autojusta. No estaban técnicamente en mi propiedad, pero su mensaje era claro. Sal de línea y enfrenta justicia fronteriza. El sabor metálico del miedo se mezclaba con el aire de montaña mientras los observaba a través de binoculares desde el porche de mi cabaña. Estos no eran guardias de seguridad profesionales. Eran vecinos asustados que habían sido convencidos de que era una amenaza genuina para sus familias. Jaque llamó con noticias peores. Miguel, el cuñado de Victoria, es el sheriff del condado. Está planeando servir esa orden de salud mental esta tarde con una respuesta SWAT completa. Alega que estás armado y peligroso, requiriendo protocolos de fuerza máxima. Mi sangre se volvió fría. Durante mis días de electricista, había cableado las casas de tipos que habían sido víctimas de SWAT por disputas vecinales. Demasiadas de esas historias terminaron con bolsas para cadáveres y disparos accidentales durante entradas dinámicas. Pero el exceso de Victoria también estaba creando aliados inesperados. Esa tarde, Emma llamó, llorando, no de vergüenza esta vez, sino de furia. Papá, niños en la escuela me están mostrando publicaciones alegando que eres un terrorista planeando disparar al vecindario. Esto es una locura. ¿Cómo puedes solo mentir así? Porque las personas desesperadas hacen cosas desesperadas, cariño. Pero a veces su desesperación se convierte en su caída. La voz de Emma se volvió acerada. Tenía más pelea de su viejo de lo que había realizado. ¿Qué puedo hacer para ayudar? No voy a dejar que esta mujer loca destruya nuestra familia con mentiras. Mientras Victoria estaba ocupada pintándome como un lunático peligroso, también estaba tratando frenéticamente de cubrir sus rastros financieros. El amigo investigador de Sara descubrió que Victoria había estado haciendo retiros sustanciales en efectivo de cuentas de Joa, 127,000 pesos, solo en las últimas 2 semanas. El dinero supuestamente era para consultoría de seguridad mejorada y gastos legales de emergencia. Más revelador, había estado presionando a miembros de Joa para firmar promesas de lealtad, prometiendo no cooperar con investigadores externos tratando de destruir nuestra comunidad. 3 familias ya se habían acercado a Sara silenciosamente, aterrorizadas de Victoria, pero no dispuestas a oponerse públicamente a ella. Pero la opción nuclear de Victoria falló espectacularmente. La petición de salud mental requería documentación de apoyo de profesionales médicos. Victoria había enviado una evaluación psicológica del Dr. Ricardo Peña alegando que me había observado mostrando síntomas de libro de texto de trastorno de personalidad antisocial con tendencias violentas. El problema era que el Dr. Peña había estado muerto durante 6 meses. El paralegal de Sara descubrió el certificado de defunción mientras verificaba la autenticidad de la evaluación. Victoria literalmente había falsificado una evaluación psicológica usando el membrete robado y sello de firma de un psiquiatra fallecido. Esa sola mentira desesperada había mejorado sus problemas legales de fraude civil a falsificación federal de documentos, un delito grave que conlleva hasta 10 años de prisión. Está completamente desenmarañándose, dijo Sara, revisando la evaluación fraudulenta. Este nivel de comportamiento criminal sugiere a alguien enfrentando exposición financiera masiva. El trato del resort debe tener fechas límite que no puede extender. Pero Victoria no había terminado de destruirse a sí misma. El jueves por la noche trajo su error final más espectacular. Frustrada por la respuesta SWAT retrasada, resulta que los jueces se ponen malhumorados sobre documentos médicos obviamente falsificados, Victoria decidió tomar el asunto en sus propias manos. Las cámaras de seguridad la captaron escabulléndose en mi propiedad alrededor de la medianoche, cargando lo que parecía ser acelerante y fósforos. Su plan era aparentemente encender un pequeño fuego cerca de mi pila de madera, luego llamar al 911, alegando que estaba quemando evidencia de mis actividades criminales. La ironía era perfecta. Victoria Mendoza, que me había estado llamando pirómano durante semanas, estaba literalmente intentando incendio para incriminarme por incendio. Pero mi sistema de seguridad mejorado incluía luces de inundación activadas por movimiento que convirtieron la medianoche en mediodía el segundo que cruzó la línea de mi propiedad. Victoria se encontró parada en mi entrada sosteniendo una lata de gasolina y bengalas iluminada como una actriz en Broadway con 3 ángulos de cámara diferentes grabando cada movimiento. Su grito de sorpresa y rabia resonó a través del valle de montaña lo suficientemente fuerte para despertar osos en condados vecinos. Mientras la veía tropezar de vuelta a su BMW, me di cuenta de que Victoria acababa de entregarme la carta de triunfo definitiva. Evidencia en video de ella intentando cometer el crimen exacto del que me había estado acusando de planear. La reunión comunitaria de mañana iba a ser aún más interesante de lo que había anticipado.
La jugada final desesperada de Victoria llegó con sirenas, luces intermitentes, y el tipo de circo mediático que destruye vidas permanentemente. La mañana del viernes, desperté al sonido de rotores de helicóptero y el olor acre de gases de escape de una docena de vehículos de emergencia estacionados a través de mi camino de acceso. A través de las ventanas de mi cabaña, podía ver camiones de noticias, ayudantes del sheriff, y lo que parecía la mitad del equipo de respuesta de emergencia del condado estableciendo un perímetro alrededor de mi propiedad. Mi teléfono zumbaba con llamadas perdidas de reporteros, todos preguntando variaciones de la misma pregunta. ¿Cómo respondes a las alegaciones de que estás manteniendo a tu vecindario como rehén con dispositivos explosivos? ¿Dispositivos explosivos? Salí a mi porche, sosteniendo una taza de café, e inmediatamente tuve 6 miras de rifle entrenadas en mi pecho. Miguel Herrera. La voz del sheriff Davidson rugió a través de un megáfono. Estás rodeado. Sal con las manos visibles. El sabor del terror surrealista mezclado con aire de montaña mientras me daba cuenta de que Victoria había jugado su carta nuclear. Había convencido a las fuerzas del orden de que era algún tipo de terrorista doméstico preparándose para un enfrentamiento violento. La voz de Jaque crujió a través de mi teléfono. Miguel, no te muevas. Victoria archivó reportes alegando que amenazaste volar el centro comunitario durante la reunión de esta noche. Tiene fotos tuyas manejando paquetes sospechosos y testimonio de 3 testigos. Los paquetes sospechosos, bolsas de mezcla de concreto de los cimientos de mi cabaña. Los testigos probablemente las mismas personas imaginarias que habían proporcionado declaraciones para su evaluación psicológica fraudulenta. Pero esta vez, Victoria había sobreestimado la credulidad de las fuerzas del orden. El sheriff Davidson se acercó a mi porche cautelosamente, su expresión más avergonzada que agresiva. Miguel, sé que esto probablemente es, pero tenemos autoridades federales respirándonos en el cuello sobre amenazas terroristas creíbles. Necesito que nos dejes registrar la propiedad para que podamos aclarar este lío. Registrant to do locate Quiron, Sheriff. Pero tal vez quieran revisar las imágenes de seguridad de anoche primero. Le entregué la unidad USB que contenía el intento de incendio de medianoche de Victoria. La cara de Davidson pasó por varios cambios de color interesantes mientras veía a nuestra presidenta dejó atrapada con las manos en la masa con acelerante y fósforos tratando de quemar la propiedad que había estado alegando que yo quería destruir. Bueno, murmuró, eso va a complicar su credibilidad significativamente. Mientras el escuadrón de bombas pasó 3 horas confirmando que la mezcla de concreto era de hecho mezcla de concreto, Sara estaba ocupada archivando mociones de emergencia para que arrestaran a Victoria por archivar reportes policiales falsos, intento de incendio, y broma de amenazas terroristas, crímenes federales que la encerrarían durante décadas. Pero el circo mediático apenas estaba comenzando. Para la tarde, equipos de noticias de San Antonio habían llegado, atraídos por reportes de un enfrentamiento montañoso con presunto terrorista doméstico. Victoria, siempre la oportunista, se posicionó como la líder comunitaria heroica, protegiendo familias inocentes de un extremista peligroso. Parada frente a cámaras con maquillaje perfecto y lágrimas practicadas, pintó una imagen de un vecindario pacífico aterrorizado por un forastero inestable con rencor contra la civilización misma. Este hombre ha amenazado a nuestros niños, destruido nuestro sentido de seguridad, y ahora aparentemente está preparado para cometer violencia masiva en lugar de seguir pautas comunitarias simples, sollozó Victoria a los micrófonos. Solo queremos nuestro vecindario de vuelta. La actuación era digna del premio de la Academia si la Academia diera premios por ficción creativa. Pero la estrategia mediática de Victoria contenía una falla fatal. En su prisa por aparecer simpática, había acordado múltiples entrevistas en vivo sin consultar abogados, y la televisión en vivo no permite editar verdades inconvenientes. La reportera investigativa del Canal 7, María Santos, había hecho su tarea. Durante lo que Victoria pensó que sería una entrevista suave, María casualmente mencionó las irregularidades financieras de la JOA. Señora Mendoza, los registros muestran que su asociación ha recolectado casi 850,000 pesos en evaluaciones especiales este año. ¿Puede explicar dónde se gastó ese dinero? La expresión confiada de Victoria parpadeó como una vela en el viento. Bueno, hemos tenido gastos legales significativos lidiando con este individuo peligroso, pero los gastos legales listados en sus archivos públicos totalizan solo 23,000 pesos. ¿Dónde fueron los otros 827,000 pesos? La pausa que siguió duró unos 3 segundos en televisión, pero se sintió como 3 años en tiempo real. La boca de Victoria se abrió y cerró como un pez jadeando por aire mientras su cerebro trataba de fabricar una respuesta que no la incriminara más. Eso es negocio comunitario confidencial, finalmente tartamudeó. ¿Confidential?
Señora Mendoza, está discutiendo este asunto en televisión en vivo mientras acusa a su vecino de terrorismo. Seguramente la transparencia financiera es relevante para su credibilidad. Para la noche, la historia había cambiado de ermitaño peligroso de montaña amenaza comunidad a presidenta de JOA acusada de fraude masivo mientras archiva reportes de terror falsos. Las redes sociales zumbaban con preguntas sobre el manejo financiero de Victoria y el tiempo sospechoso de sus acusaciones escalantes. Mientras la última camioneta de noticias desaparecía por el camino de montaña, dejando atrás solo huellas de llantas y el olor persistente de escape diésel, me di cuenta de que Victoria acababa de cometer suicidio profesional en televisión en vivo. La reunión comunitaria de esta noche sería menos sobre sus acusaciones contra mí y más sobre sus explicaciones a vecinos cuyo dinero había estado robando. El cazado acababa de convertirse en el cazador. El centro comunitario Valle Pinos nunca había visto una multitud como esta. 89 personas empacadas en un espacio diseñado para tal vez 60 con cámaras de noticias posicionadas a lo largo de las paredes y oficiales del condado ocupando la primera fila como jueces en un juicio. El olor de sudor nervioso mezclado con el aroma de café viejo y alfombra de décadas de antigüedad creó una atmósfera lo suficientemente espesa para cortar con un cuchillo. Victoria se paró en este podio como un general dirigiéndose a las tropas antes de la batalla. Su presentación de PowerPoint titulada Protegiendo nuestra comunidad, la evaluación de amenaza Miguel Herrera. Se vistió para la victoria. Traje de negocios afilado, maquillaje perfecto, proyección de voz que haría llorar de envidia a directores de teatro. Damas y caballeros, comenzó, haciendo clic a una diapositiva mostrando mi cabaña. Nos reunimos esta noche para abordar el peligro claro y presente que Miguel Herrera representa para nuestra comunidad pacífica. Me senté en la fila trasera usando mi camisa de trabajo más limpia y sosteniendo una carpeta de documentos de cuero que contenía suficiente dinamita legal para nivelar montañas. Sara se sentó a mi lado, ocasionalmente mirando su teléfono donde investigadores federales estaban enviando actualizaciones en tiempo real sobre los crímenes financieros de Victoria. La presentación de Victoria fue manipulación magistral, fotos de mi proyecto de construcción amenazante, capturas de pantalla de mi presencia amenazante en redes sociales, en realidad fotos de trabajo eléctrico que había publicado para ayudar a otros contratistas, gráficos mostrando valores de propiedad en declive en áreas con poblaciones transitorias. Este individuo debe a nuestra comunidad 97,000 pesos en multas acumuladas y tarifas legales, anunció Victoria, su voz subiendo con indignación justa. Ha amenazado repetidamente violencia contra familias, intentado intimidar a nuestros niños, y ayer fue investigado por autoridades federales por actividades terroristas. La multitud murmuró con aprobación temerosa. Estas eran buenas personas que habían sido alimentadas con una dieta constante de mentiras durante meses, y la actuación de Victoria era lo suficientemente convincente para vender hielo a esquimales. Además, continuó, haciendo clic a una diapositiva financiera, la presencia continua del señor Herrera amenaza una oportunidad de desarrollo económico importante que podría beneficiar a cada familia en este cuarto. Mountain Vista Resorts ha ofrecido a nuestra comunidad sociedad en un proyecto de 50 millones de pesos que crearía empleos y aumentaría significativamente el valor de propiedad. Ahí estaba. La motivación real finalmente revelada en público, grabada por 3 cámaras de noticias y presenciada por oficiales del condado. Victoria acababa de admitir en el registro que toda esta campaña de acoso era sobre limpiar mi tierra para desarrolladores. Abrió el piso para declaraciones de impacto de víctimas, y 3 vecinos ensayados entregaron testimonios llorosos sobre sentirse inseguros y aterrorizados por mi presencia. La actuación estaba tan sincronizada que parecía teatro comunitario. Luego Victoria cometió el error que la perseguiría para siempre. ¿Alguien más tiene preocupaciones sobre este individuo peligroso amenazando nuestra comunidad? Me levanté lentamente, mi carpeta de cuero metida bajo un brazo. Yo sí, en realidad. La sonrisa confiada de Victoria flaqueó como una máscara deslizándose. Usted no es miembro de esta comunidad. No tiene derecho a hablar aquí. En realidad, Victoria, dije, caminando calmadamente hacia el frente. Creo que encontrará que tengo todo el derecho a hablar. De hecho, tengo más derechos en este cuarto que cualquier otra persona. El murmullo de la multitud cambió de solidario a confundido. La cara de Victoria se estaba volviendo del color de nieve vieja mientras me acercaba al podio. Mi nombre es Miguel Herrera, anuncié al cuarto. Y soy el propietario único de Herrera Holdings LLC. Abrí mi carpeta y saqué los documentos de incorporación del tío Esteban, sosteniéndolos lo suficientemente alto para que las cámaras capturaran, lo que significa que soy el terrateniente legal de cada casa individual en esta subdivisión. El silencio que siguió fue tan completo que podías escuchar latidos individuales. Luego el cuarto explotó en caos.
Jadeos, gritos, el raspado de sillas mientras las personas se voltearon a mirar a vecinos que nunca se habían dado cuenta de que eran compañeros inquilinos. Victoria agarró mis documentos como una mujer ahogándose alcanzando un salvavidas. Eso es imposible. Este es nuestro vecindario. Somos dueños de estas casas. Son dueños de las estructuras, Victoria, pero la tierra debajo que me pertenece durante 27 años a través de la compañía tenedora de mi tío. Extendí las escrituras de propiedad a través del podio como cartas de juego. Cada pago mensual que pensaron que iba a su compañía hipotecaria, en realidad era alquiler reenviado a Herrera Holdings. Cada tarifa de HOA que han estado recolectando, han estado robando dinero de personas por manejar tierra que no poseen. El sheriff Davidson se adelantó, su expresión sombría con entendimiento. Señora Mendoza, ha estado recolectando tarifas de asociación en propiedad que pertenece al señor Herrera. La máscara de Victoria finalmente se agrietó completamente. No puedes hacer esto. He pasado años construyendo esta comunidad. Eres solo algún vagabundo que no pertenece aquí. En realidad, dije, sacando los registros de pago de alquiler. Tienes 3 meses de atraso en tu propio alquiler, lo que significa que tengo fundamentos legales para desalojarte con 30 días de aviso. El cuarto erupcionó de nuevo. Victoria se lanzó por los documentos, gritando sobre derechos de propiedad y estándares comunitarios hasta que el sheriff Davidson se vio obligado a sujetarla. Pero no estoy aquí por venganza, anuncié sobre el caos. Estoy aquí para ofrecer sociedad. Aquellos de ustedes que participaron en campañas de acoso tienen 30 días para encontrar nueva vivienda. Todos los demás, su alquiler acaba de reducirse a la mitad y estamos construyendo una comunidad real juntos. Mientras agentes federales entraron al cuarto para arrestar a Victoria por fraude electrónico, su grito final resonó a través de las montañas. No puedes hacerme esto. Yo soy esta comunidad. Pero las comunidades no se construyen sobre robo y mentiras. Se construyen sobre la verdad. 3 meses después, estaba sentado en el porche de mi cabaña viendo niños del vecindario jugar seguramente en lo que solía ser el área común de acceso restringido de Victoria cuando Emma llegó para su visita de fin de semana con una sonrisa enorme y noticias que hicieron volar mi corazón. Papá, entré a la Universidad Estatal de Texas con una beca completa, anunció, envolviéndome en un abrazo de oso que olía al champú de su madre y esperanza adolescente. ¿Y, sabes qué convenció al comité de admisiones? Mi ensayo sobre cómo mi padre me enseñó que la verdadera fuerza no es sobre obtener venganza. Es sobre construir algo mejor de las cenizas de la corrupción. Victoria Mendoza estaba cumpliendo 18 meses en prisión federal, más pagando 150,000 pesos en restitución a las familias que había defraudado. 6 de sus facilitadores de acoso se habían mudado silenciosamente, sus arrendamientos terminados, y sus crímenes documentados para la posteridad. Los 41 vecinos restantes habían abrazado nuestra transformación comunitaria con entusiasmo que sorprendió a todos, especialmente a mí. El olor de humo de barbacoa flotaba del patio trasero de Jaque donde la mitad del vecindario se había reunido para nuestra cena mensual de platos compartidos. Estas mismas personas que una vez me vieron como un forastero peligroso ahora me traían cazuelas, tomaron prestadas mis herramientas, y pidieron mi consejo sobre todo desde problemas eléctricos hasta manejo de adolescentes. Es increíble que tan rápido se disuelve el miedo cuando la persona que lo esparce desaparece. Sara observó, uniéndose a Emma y a mí en el porche con una cerveza y la sonrisa satisfecha de alguien que había ayudado a David a matar a Goliat. Nuestra relación profesional había florecido en algo más profundo, construido sobre respeto mutuo y victoria compartida sobre corrupción institucional. La transformación comunitaria excedió mis sueños más salvajes. Con alquiler reducido a la mitad de sus pagos hipotecarios previos, las familias repentinamente tenían dinero para mejoras del hogar, educación de sus hijos, y ahorros reales de emergencia. La señora Peterson había comenzado un jardín comunitario próspero donde el Comité de Cumplimiento Estético de Victoria solía emitir citaciones por colores de flores no aprobados. Los niños que una vez habían sido enseñados a temerme ahora tocaban mi puerta pidiendo ayuda con proyectos de ciencias, atraídos por historias del electricista que había superado en astucia a los adultos con nada más que paciencia y documentos legales. Pero el cambio más significativo fue el Fondo de Justicia Comunitaria Esteban Herrera establecido con dinero recuperado de los esquemas fraudulentos de Victoria. El fondo ahora proporcionaba ayuda legal gratuita para familias luchando contra asociaciones de propietarios corruptas a través de 3 estados y ya había ayudado a exponer crímenes financieros similares en 17 comunidades. Recibimos otra llamada ayer, reportó Sara, revisando su teléfono. Familia en Oregón enfrentando exactamente el mismo manual.
Consejo de la ciudad tratando de condenar su granja familiar para un almacén de Amazon usando los mismos argumentos de beneficio comunitario falsos que Victoria usó para su trato de resort. Emma levantó la vista de su carta de beca, ojos ardiendo con determinación heredada. ¿Vamos a ayudarlos, papá? Vamos a intentar, cariño. El tío Esteban me enseñó que el verdadero poder construye comunidades en lugar de derribarlas. La resolución financiera había sido sorprendentemente sanadora. En lugar de maximizar ganancias, había ofrecido a residentes de largo tiempo la oportunidad de comprar su tierra al costo con financiamiento de interés cero a través del Fondo de Justicia. La mayoría eligió quedarse y convertirse en propietarios genuinos por primera vez en décadas. Los derechos de desarrollo que Victoria había prometido a Mountain Vista Resorts. Los doné al Fideicomiso de Conservación de Texas, asegurando que la naturaleza circundante permanecería salvaje para que los hijos de Emma y sus nietos exploraran. Los valores de propiedad realmente habían aumentado a pesar de o tal vez debido a la cooperación que reemplazó el control autoritario de Victoria. Resulta que las personas pagan precios premium para vivir donde los vecinos ayudan en lugar de acosarse entre sí. Mientras el crepúsculo púrpura se asentaba sobre los picos de montaña, reflexioné sobre la sabiduría profunda del tío Esteban. Había mantenido el secreto de la propiedad de tierra durante décadas, esperando a la persona correcta y momento para usar ese poder constructivamente. Algunos secretos son demasiado peligrosos para manos débiles, pero se convierten en instrumentos de justicia en las fuertes. Emma estaba leyendo folletos universitarios a la luz del porche cuando Sara me entregó un sobre grueso con matasellos de Portland. Esa familia de Oregon que mencioné, han oído sobre nuestra victoria y quieren saber si el tipo que destruyó toda una joa corrupta puede ayudarlos a salvar su granja centenaria de la codicia corporativa. Abrí el sobre, respirando el aroma de esperanza y nuevos desafíos. Otra historia de David versus Goliat. Otra oportunidad de probar que personas ordinarias con determinación extraordinaria aún pueden triunfar contra sistemas corruptos. ¿Listo para que tu viejo tome el ayuntamiento después, Emma? Su sonrisa era travesura pura mezclada con orgullo feroz. Hagámoslo, papá. Pero esta vez, quiero ayudar con la investigación legal. Mientras planeábamos nuestra próxima batalla por justicia, la risa de niños resonó a través del valle donde las amenazas furiosas de Victoria solían sonar. A veces la victoria más dulce es construir algo tan hermoso que borra la memoria de la fealdad. Deja un comentario compartiendo tu propia historia de pesadilla de Joa. No estás solo en estas batallas, y tu experiencia podría ayudar a otras familias luchando corrupción similar. Si esta historia te ayudó a entender tus derechos contra asociaciones comunitarias depredadoras, aplasta ese botón de suscribir y toca la campana para Historias de Joa, donde exponemos la verdad sobre vecinos hambrientos de poder y las armas legales que personas ordinarias pueden usar para contraatacar. La próxima semana, cuando el Consejo de la Ciudad trató de robar nuestra granja familiar para almacén de Amazon, no tenían idea sobre los reclamos mineros del bisabuelo. Gracias por ver Joa Latinos. Si este episodio te hizo reír o mover la cabeza ante la locura de Joa, toca ese botón de me gusta y deja tu opinión abajo. Publicamos caos de Karen de Joa y enfrentamientos vecinales cada semana, así que asegúrate de suscribirte para atrapar la próxima historia increíble.